En el Café de Diario 55 hoy conversamos con sumo placer con Winston Vázquez. Es abogado de la República, ambientalista y preside precisamente un movimiento cívico llamado Tiempo Verde. Con él estaremos conversando durante los próximos minutos, deseándole una venturosa y prolongada historia en cuanto a un capítulo que se abre en su vida en este 2024, que sea de bienestar y de crecimiento en todos los sentidos. Amén. ¿Cómo está usted? Señores, buenos días. Para mí un grato placer. Señores, buenos días. Que esas palabras sean hechos en mi vida 2024, por lo menos salud. Y que haya armonía entre mis hijas y mi esposa. Yo no quiero más nada, salud, que yo pueda caminar y ver y ya, lo demás parece. Decían los viejos que lo otro llega por añadidura. Eso es bíblico, amén. Entonces al país también, apenas estamos a 3, comienza el 2024, País Esperanza, país. Eso nunca se pierde. Esperanza Verde, que... Verde, sí. Eso suena a un partido. No, esperanza por los árboles, por la búsqueda, así que estamos aquí. Y las lluvias hacen florecer esa esperanza. Sí, que está bien mojado, amaneció bien mojado, sí. Por lo menos el Cibao, y eso es importante, eso. Sí, da gusto, dice las cordilleras ahora que están con ese verdor así. Wow, amén. La verdad que Dios quiere este país, Dios quiere este país, y lo ama, y parece que todavía hay gente buena en este país. Aunque hay muchos políticos que no. No arrojes ese veneno que tú, que tú comenzaste bien. No, desde el principio. Ay, Dios. La bandera verde. A propósito de eso, ¿cuáles son prioridades para este 2024 de este movimiento que regentas de Tiempo Verde? Mira, ahora en el mes de marzo tenemos un gran pacto verde. Un gran pacto nacional y vamos a efectuarlo aquí en Santiago. Las áreas verdes, los ríos y vamos a trabajar cambio climático. ¿Qué va a involucrar eso? Sí, eso va a involucrar el gobierno, ayuntamiento y sector privado. Vamos a trabajar con esos 3 ejes. ¿El enfoque? Sí, conservación de área protegida y más conciencia al sector privado, que sea más sostenible. ¿Esto es solamente el movimiento que usted preside o están aunados a otras instituciones? Es transversal, medio ambiente, vamos a inscribir universidades, colegios, escuelas, cabildo y líderes comunitarios. Esa es la idea. Esa es la idea. Un gran pacto verde en mes de febrero o marzo. ¿Aún tenemos medio ambiente? Sí, porque medio ambiente actúa como Estado y nosotros actuamos como un sector descentralizado, si se quiere. Entonces, que a propósito, vi ayer en el Palacio, el presidente convocó a ambientalistas, consultores, comenzando el año un gran paso. Ahí estaba Luis Carvajal, Acción Verde, porque hay que mencionar la SOESI, el AUAS, Ucamaima. ¿Y usted estuvo ahí? No pude, el tiempo yo no tuve tiempo para esos asuntos, yo estoy muy ocupado. Pero una convocatoria a Palacio usted dice que no puede. Al presidente no dice que a mí personal no me invitaron. Okay. No sé, yo tengo reserva, no me invitaron. Pero habían grupos que se sienten que hacen vida social, que es importante. Yo no soy egoísta ni tampoco no me centro, no. Hubo un gran pacto, área protegida, tablero de medio ambiente, Searaton, es decir, comenzó bien el país. Y ese pacto yo pienso que va a relanzar al gobierno y al sector privado. 2023 medio ambiente, ¿cómo usted lo evalúa? ¡Wow! Mira, hubo sombra y hubo luces. Hubieron 2 casos trascendentales que traje un contrato ahí. Mira, hubo un caso que llamó al país la atención poderosamente, que era el aeropuerto de Bávaro. Yo me presigné cuando vi la sentencia. Esa sentencia tengo yo que analizarla como 7 u 8 veces, porque habían 2 familias en pugna. Los Rainieri, ¿y cuál es la otra familia? Azuri. Es decir, de 10 inversiones que hay en República Dominicana, o están los Rainieri, o están los Azuri en términos ambientales sostenibles, en turismo. Y despacharse la Suprema de que ese aeropuerto no es viable ambientalmente hablando, bueno, esos jueces tenían, excúseme la palabra, testículo, para el pulso doblárselo a los Azuri y decirle al gobierno por un decreto que ese proyecto
ambientalmente no es viable, sosteniblemente hablando. Entonces, ¿qué es eso? Estamos avanzando como país, como nación, porque esos jueces escucharon recomendación de la UAS, de Luis Carvajal, Euterio Martínez, Academia de Ciencias, Ucamaima, escucharon criterio ecológico para evacuar una sentencia de esa magnitud. Entonces yo pienso que el país, por lo menos en ese aspecto, va avanzando. Hay más conciencia y hay más visión jurídica, y políticamente hablando, el político está más rezagado en cuestión de procesos ambientales, y eso es importante. ¿Y la decisión estuvo motivada por aspectos más medioambientales que administrativos? Totalmente, es decir, hubo un vínculo. Es decir, tú no puedes definir un aspecto procesal si tú no tienes un criterio ecológico sostenible, un tecnicismo, un informe, porque ¿quién te avala que ese proyecto no es viable? Son los informes de quién, de técnico, ecologista e ingeniero. Entonces yo pienso que la UAS tuvo una influencia fundamental para que los jueces entendiesen que ese proyecto, y mire, alguien diría, pero un aeropuerto genera riqueza, empleo. Lo que pasa es que según los ambientalistas en esa zona no es apta. ¿Por qué? Porque hay mucho acuífero. Y automáticamente el proyecto iba a tocar áreas verdes susceptibles de ser sancionado económica y política y jurídicamente hablando. Entonces ese fue un proyecto discutido, movió cimiento, hubo un decreto. El decreto, el presidente, según se cree, lo hizo ya para quitar el acceso de encima, y los jueces entendieron que el proyecto no es viable, jurídicamente hablando. Pero parece que eso no se va a quedar ahí, Winston. Eso Bueno, hay escenarios internacionales, porque hay inversionistas extranjeros también metidos ahí. entonces, si van al arbitraje internacional, ¿dónde quedaría la Suprema, jurídicamente hablando? Háganse la pregunta, ustedes no son abogados, pero el tacto común te dice, wow, entonces nos podemos ir a escenarios internacionales y de conocer una decisión de un tribunal independiente de República Dominicana. Eso es delicado, política, jurídicamente hablando. Pero Ojo con eso. pudiera ser eso, esto que pregunta Fran, es decir, pudiera darse el caso que por inversiones extranjeras que se han hecho ya, o sea, para llevar a la posición en la que se encuentra, al estatus en el que se encuentra ese proyecto, hay unos millones invertidos. No hay duda. Solamente con el estudio que debió presentar Claro. la empresa que está Claro. solicitando, hay una millonada invertida. Tú como conocedor del derecho, ¿no pudiera esto ir a tribunales internacionales, una corte Pero internacional? don Lenín y don Fran, viendo una sentencia de la Suprema, ¿qué haría un tribunal internacional? Claro, hay una inversión multimillonaria, pero ¿qué haría? Es decir, esa sentencia mordaza a los Azuri y al gobierno. Es decir, tomen la sentencia como tal. Vámonos a un arbitraje internacional. ¿Cuál sería la decisión del arbitraje internacional? Porque si el arbitraje internacional dice, revoque la sentencia y vamos al proyecto a ejecutarlo por esto y por aquello, porque es una inversión. Entonces, jurídicamente hablando, ¿dónde nosotros estamos parados? Es decir, hay una contradicción. No, porque el fallo podría ser una indemnización. No, don Lenín, no confunda República Dominicana. El fallo en sus consideraciones no admite el proyecto como tal. ¿Por qué? Porque toma áreas ambientales, toma reserva científica, impacto, amortiguamiento. Entonces, yo no creo que esos jueces, por gusto, por encanto, hayan decidido que el proyecto no va jurídicamente y ambientalmente hablando. Pero mi pregunta es la siguiente: esa gente no invierte si no tienen un aval del Estado o de las entidades que representan al Estado en materia medioambiental. Ya hay unos permisos, ya incluso se emitió un decreto. No pudiera en un contexto X de algún modo multarse al Estado. Multar al Estado. Multarse al Estado porque una inversión extranjera se hizo en base a unos permisos que el Estado concedió que no debió conceder. Lo que tú planteas debió ante la sentencia hacerlo, pero ya posterior no se puede. Ya. Es decir, el acuerdo debió hacerlo uno de los Azuri
Los Rainieri, vamos a llegar a un acuerdo amigable, tomando en cuenta la inversión, el turismo, pero Fran y Dolly, hay una sentencia ya. Es decir, ya no podemos. Y no hay estudio de factibilidad previo al daño medioambiental que pueda producir. Claro que existe, y hubo un decreto. Lo que pasa es que el decreto fue apresurado, porque eran los últimos días del presidente. Presidente, firme esto, ¿qué es eso? Firmen eso, que vamos a hacer un aeropuerto en Punta Cana, pero no vieron condiciones. ¿Qué cree que fue así? Pero de por Dios, Lenín, los intereses. Bueno, entonces, ¿qué hizo la Suprema? Que ese decreto lo revocó, tomando en cuenta que no era viable, jurídicamente hablando. Es decir, esos jueces tomaron en cuenta ¿qué? Aspectos ambientales. Lo que tú planteas podría ser, pero ya no se puede. Digo, estamos en Dominicana. ¿Corrupción o deuda moral con esa familia económica? No, Dios me libre de corrupción. Inobservancia procesal. Ahí cada quien buscaba una tajada económica. Y al presidente le dijeron, ni mire ni escuche, haga el decreto. Y él, como presidente, hizo un decreto. Usted decía al inicio de la locución que había otro caso. Mira, le echaron una vaina, no me gusta esa palabra al presidente. Señores, el contrato. Señores, primera vez, el primer canal o el primer programa que tiene este contrato, Obra Pública y Ecosisa, la circunvalación de Baní. A nosotros nos apoderaron unos italianos, la empresa Calabaza SRL, y ahí en ese contrato entre Ecosisa y Obras Públicas, que voy a hacer una pausa. Ecosisa es una empresa de prestigio en República Dominicana. Y es de Santiago. Y es de Santiago. Hay gente seria, capaces. ¿Qué pasó en ese contrato de corrupción? No lo sé. ¿Complicidad? No lo sé. ¿Qué hubo ahí en ese contrato de Ecosisa y el gobierno? El último gobierno del PLD. Que la ley de medio ambiente establece que para tú hacer un proyecto tú tienes que tener permisos y licencia. Y ahí ni hay permiso, ni hay licencia, ni vista pública, ni sobre todo auditoría. El día 15 de enero estamos en la Corte de San Cristóbal y estamos buscando que ese proyecto, presidente, perdóneme, se paralice. Pero ¿y cómo? No hay forma, ya eso está hecho. Entonces eso está hecho. Corrupción, no lo sé. Si el proyecto sale, presidente, el proyecto está viciado de todos los vicios, legales, jurídicos y ambientalmente hablando. Ecosisa no tiene permiso de licencia para ese proyecto, continuarlo. Ok, vámonos por parte. ¿Cuándo se firmó esto? El acuerdo, el contrato. No, el contrato. El 19 de junio del 2019. Ok. Y el decreto fue el 2020. Es decir, debió el decreto firmarlo en 2019 para expropiar los bienes. Y cuando Ecosisa comenzó ese proyecto, no había decreto. Por tanto, cualquier acción que Ecosisa hizo es ilegal jurídicamente hablando. ¿Y esa obra no fue a licitación? ¿No fue a concurso? Independientemente de la licitación, no hubo permiso, no hubo licencia. El presidente tiene que saberlo. Ese contrato, yo quisiera, Adalberto y Lenín y Fran, primera vez hay un programa en República Dominicana que ese contrato lo tiene, le voy a dejar copia. Ese proyecto ilegal, sin licitación o con licitación, porque no tenía permiso de licencia ambiental como establece la ley. Ahora, a ver, hay que ver cuál es el peso legal que esto tiene sobre Ecosisa, porque no se supone que esta es una obra del Ministerio de Obras Públicas y contrata para la realización a Ecosisa. ¿No se supone que quien debe realizar los estudios del lugar es el Ministerio de Obras Públicas? No, cae sobre la persona ejecutante, en este caso Ecosisa como tal. Obras Públicas en mi país te da un contrato para que tú ejecutes la obra. Ahora, es tuyo prioridad buscar constructores o asesores que hagan los estudios de impacto ambiental. Y Ecosisa no lo hizo, o por omisión, o por intención, o aspecto doloso, pero no lo hizo. ¿Y qué estaría afectando? Dos cosas, la geología y sobre todo el ecosistema. Pero sobre todo, ahí se afectó una empresa italiana de Calabaza SRL, que hay, a la sazón ese entonces había una mina. Y esa mina, de una forma u otra, por el impacto, dejó de producir lo que tenía que producir ambientalmente hablando, y no lo hizo. ¿De cuánto es este contrato? ¿Por cuántos millones? El monto muy alto. Estamos hablando de
casi de 3.000 millones de pesos para esa obra. Es un monto extremadamente alto. ¿Qué pasó? Al presidente Luis Abinader lo metieron al medio por el contrato. Razones. Pero eso no fue con Abinader, porque estamos hablando del 19. No, el contrato fue en el 2020. No, Hay que ver en qué el fecha decreto del fue el 2020 y el contrato fue en el 2019. Sí, es pero- decir, ¿Pero en qué fecha del 20? Del 20, Porque correcto. el presidente Abinader asume en noviembre, Noviembre. noviembre, discúlpenme, buena pregunta, noviembre. Es decir, el decreto debió ser anterior al contrato. Todo lo que se hizo después del contrato es ilegal. Todo en buen derecho y en buen proceso. Entonces, ojo con eso, presidente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Porque esa circunvalación está hecha. Mira, buena pregunta. Yo quisiera que la Fiscalía de Medio Ambiente del Santo Domingo convoque a las partes. Hay una audiencia el 15 de enero. Que lo escuche el país, porque a Winto le han puesto el para mina le cierra proyecto. Yo no paro mina ni cierro proyecto. A mí me apoderan firmas dominicanas y extranjeras. A mí me gustaría que el presidente nos llame, o llame a Ecosicia, llame a esa firma de italiano, porque los italianos me han dicho, desde que pasa el proceso, nos vamos del país. En lo que se realiza esa llamada, vamos a recibir a Xiomara Amén. con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. 3 presentaciones, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Cultivado desde Rancho Arriba, Cordillera Central y también en Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, 3 presentaciones. ¿Podemos Ahí está. brindar? Claro, claro. Por la salud. Y más inicio de este año. Y que yo no venga a pelear tanto aquí. No, pero necesitamos hombres como usted. Que yo no Que venga a pelear defienda los tanto. intereses de la mayoría, de la patria, El país. el país, del pueblo. Vámonos- Presidente. vámonos a publicidad. Tenemos que ahondar un poquito más. ¿Qué usted le iba a decir, presidente? No, Antes de irnos a publicidad. convoque a las partes. Yo no quiero ser tranca de nadie en este país. No. Pero que esto es lo que se está pidiendo, que es una indemnización. No, que se paralice el proyecto hasta tanto Obras Públicas y Ecosisa obtengan licencia y permiso. Milton, pero es que eso es improcedente. Ah, bueno. Ya eso está, es que está hecho. ¿Qué le falta? Esa firma de italiano, ¿Pero qué le falta a esa circunvalación? asfalto, todo, la ribera, yo tengo fotos, a mí se me notaron las Ya fotos. está todo definido. y Bueno, marcado. entonces a su italiano o sin indemnizo se para la obra por el bien del país y la República Dominicana. Vámonos a publicidad y ya regresamos. Winston Vázquez está con nosotros. Tiempo Verde es el movimiento que preside. Con él regresamos.
Ambientalista, abogado Winston Vázquez preside el movimiento Tiempo Verde. Está con nosotros conversando en el café de Diario 55. Concluimos entonces con esa vía que se está construyendo. Vamos a dejar eso a los tribunales, que sean ellos que decidan. ¿Y qué Jurídica y día ambiental. ¿Ya depositaron? 15 de enero, Corte de Apelación de San Cristóbal. Vamos a... ¿Qué pasó con unos manglares en Samaná? Que vi Wow, que estaban... tremenda pregunta. Mira, ahí hubo un crimen ecológico terrible, manos criminales, intencional, alguien que quema unos manglares o lo envenena, ahí está la intención, artículo 174 de la Ley de Medio Ambiente. Hubo un informe, el informe condenable, castigable, jurídicamente hay que procesarlo, hay que imputar a la persona o razón social que hizo el hecho, pero no sé exactamente qué proceso tomó la Fiscalía, Medio Ambiente, si hubo una sanción, hubo un proceso o una medida, no lo sé exactamente, pero es condenable. ¿Cuál es la eso. función de los manglares? No, amortiguar todo el aspecto ecológico. Son los pulmón de todas las riberas de los ríos y de los mares. Eso es vital eso. Es como si a ti te cortaran parte de un pulmón. No puede existir ecosistema sin manglar. Eso es biodiversidad extrema, ecosistema, amortiguamiento ambiental, ecológicamente hablando, regula, equilibra entre hidrografía, ecología y geología. Eso es vital. 1.1 para el ecosistema. Este caso no pudo haberse producido de manera natural. No, jamás. Se ve totalmente secos. No. Hubo manos criminales ahí. Según se cree, hubo un abogado de la Terrena con mucha influencia. No lo conozco personalmente, pero un crimen a la ecología y al ecosistema. Pero yo no creo que haya una persona que incurra en un acto de este tipo porque sí. ¿Cuál sería la intención? Lenín, según se cree, donde están los manglares va a ser un proyecto habitacional, es la información que tengo. Entonces, él quería esa zona, limpiarla o condicionarla, y según información, afectó esos manglares. Es la información que tengo. ¿Y eso no se convierte en área protegida? Todos los manglares son áreas de amortiguamiento ambiental. O están en río, o están en laguna, o están en zona de impacto ambiental. Pero donde hay manglares, hay una área protegida por sí, se basta, se llama in situ, propio del ecosistema. ¿Hay un crimen ambiental? De alguna manera, el ministro que menos se escucha, que menos se siente, es el Ministerio de Medio Ambiente. No. Se está trabajando ahí. Sí, constantemente. Se está trabajando. Sí, lo que pasa es que el medio ambiente es un asunto de conservacionismo, pero sí, Searaton da la cara, sale de su oficina, hace encuentros, reuniones. Decía él que es el ministerio de más riesgos que hay en cuanto a los intereses habidos desde todo lo que se conoce, la creación de este... Es que no hay un proyecto, don Frank Endelín, que no esté en la mano. Mencione un proyecto que el medio ambiente no esté. ¿Cuál proyecto? Agrícola, textil, urbano, ambiental, minero, este edificio, todo es medio ambiente. Permiso, licencia, vista pública, declaración, auditoría. Entonces, es un ministerio de intereses, porque ¿quién construye? ¿El pobre, el rico? No, construye, mire el ejemplo de Cosice y el ejemplo del Aeropuerto Internacional de Bávaro, intereses. Entonces, sí, un ministerio donde se gestan intereses, miren Orlando. Entonces, pero estamos trabajando, ya hay una conciencia ambiental en este país sostenible, se va tomando conciencia y eso es lo importante. ¿Los trabajos de la presa de la Placeta están parados o han continuado? Pienso que están parados. Están parados. Sí, están parados. Pienso que cumplimos un rol como abogado. Pero EGI ha hecho muchas inversiones, reparando calles, Sobremanera. aceras. Eso es su rol y un aplauso para ellos. Ese es su rol. Yo nunca, esa acción de amparo fueron 12 audiencias y yo decía, no me opongo al proyecto porque es un asunto de Estado y el Estado somos todos. Lo que yo me opongo es que el proyecto no observe dónde se va a impactar ambientalmente hablando. Pero si hay criterio ambiental, ecológicamente hablando, el proyecto, visto bueno para ustedes. Pero desde hasta donde usted alcanza a ver, en el lugar donde se está desarrollando, ¿es conveniente, es factible medioambientalmente hablando? Yo creo que cada rato lo veo ese informe de la Academia de Ciencias que lo objeta.
el juez Filocé Núñez, así como ustedes, joven, pero con una vastísima capacidad, yo respeté su decisión. Él dijo que no había impacto ambiental. Magistrado, no más palabras. Entre una sentencia y un informe, Winton se calla, porque habló un tribunal y habló un juez. Ahora, el informe, don Lenín y don Fran, objeta ese proceso. La Academia de Ciencia, a través de Eleuterio Martínez, hizo un descenso y objeta el proyecto ecológica y ambientalmente hablando. Que un juez en República Dominicana tuviera el bagaje, la capacidad de decir, no, no hay impacto, silencio para la historia, seguimos. Yo respeto eso. Entonces, para lo de Bávaro, se asume... Hay maldad en ti, tú ves. No. Hay maldad. Nos vamos a la pausa, nos quedamos aquí. Sea valiente y quedémonos aquí. Para lo de Bávaro, República Dominicana. se asume el informe. Wow, Dios mío. Son dos. Tú eres inteligente, escúchame, y sagaz. Pero Oye, uno pone atención a lo que la gente va diciendo. Wow. Lo admiro. Entonces, para la esa placeta, sagacidad. la placeta, la misma entidad. No, son dos procesos. Uno afecta a la ecología como tal y otro afecta a la geología como tal. Son dos procesos. Entonces, ¿cuál trasciende más? Bueno, porque toca los ríos y allá iba a tocar tierra, entonces este impacta más. Entonces le hacen menos caso, a este no se le hace caso. No, es lo contrario. Le di un informe. Sí. Y el informe de la Academia de Ciencias objeta el proyecto. Ahora un juez, así como ustedes joven, entendió que todavía en este momento el proyecto no tiene impacto para paralizarlo y por tanto él dice que ambientalmente hablando dicho proyecto es sostenible en el tiempo y el espacio. ¿Qué yo voy a hacer? Pues tú dices ahora, como que más adelante, pero después que el proyecto esté ahí, van a pasar lo mismo. Bueno, si la EGID adquiere un permiso o una licencia que tiene que adquirirlo como tal, y dicho ministerio entiende que el proyecto es viable, pues que siga. Ahora, la sentencia se contrapone o contradice dicho informe de la Academia de Ciencias, que estemos claros en eso. Eleuterio Martínez, cuando el juez lo entrevistó, dijo, magistrado, humildemente hablando, quien creó la ley de área protegida fui yo, y sé el país de cabo a rabo. Eleuterio Martínez en el país es una voz autorizada, ambientalmente hablando, no improvisa. Tiene como 7 o 3 maestrías en Francia, Inglaterra y Suiza. Y si él objetó el proyecto, Fran, ¿y quién es Winton? Para a un juez decirle, magistrado, adhiérese al informe y por tanto el proyecto, paralícelo. No, él entendió que no, que el proyecto es viable ambientalmente hablando. Los jueces que conocen este caso son jueces de una jurisdicción especializada en... Normal, no de primera instancia, como puede conocer un amparo, un embargo, un homicidio, un asesinato. Y no se ha conocido interés de elevar a una instancia superior. Se pensó en principio, pero por los intereses que habían, nos reservamos el derecho de accionar. ¿Qué de cierto hay que con esta presa aquí en las placetas se va a producir, habrá una producción sensible de energía eléctrica? Eso es lo que se busca en principio. Se han hecho estudios, independientemente de que haya un cúmulo de agua, una presa, pero en principio ese es el objetivo, producir, o sea, el interés, producir energía para el país, para que dentro de 30 o 40 años no exista esa escasez de demanda, porque el país va creciendo, pero la presa es un asunto hídrico completamente, donde cuando tú produces energía, tú tienes que producir agua. Entonces, tú vas a tocar dos ríos, Río Boa y Río Jagua. Y el impacto va a ser tú, agricultura, fauna y flora, tú afectarlo con permiso o sin permiso. Y el mismo caudal de los ríos. El Bao termina afectado también. Tavera Bao, de una forma u otra, porque se alimenta de esos ríos. Porque va a ser una conexión. Es decir, el proyecto ambicioso, se cree que la presa del Caribe más grande va a ser esa, por encima de Tavera Bao. Pero ¿y ahí hay caudal para eso? Enorme, son dos ríos, Lenín, Río Boa y Río Jagua. Son dos caudales enormes que van a alimentar dicha presa. El impacto va a ser extremadamente importante.
Winston no se opone. Háganla, pero respeten criterio ecológico. Winston, hablemos del yaque. Ay, El Dios. yaque parece Oh, Dios. una quimera, es como una utopía, es como ir detrás de algo que nunca alcanzamos, pero que no nos cansamos de correr detrás de eso. No sé cuántas décadas tenemos en Santiago, organizaciones de todo tipo, la comunidad civil, instituciones del Estado, organizaciones medioambientales, detrás del saneamiento del yaque, fondos internacionales millonarios invertidos ahí, y parece la utopía. Claro, se comenzó. Proyecto Gurabo, lo invito para que vayan. ¿No han visto ustedes ese proyecto? El Arroyo Bravo. Se lo jugó el presidente, un proyecto ambicioso. Su impacto va a ser importante, pero en principio falta más. Es decir, hay una iniciativa, está el INDRI, está INAPA, se me escapa qué institución, donde está Winston Arnaud, INAPA, sí. INAPA, perdón, Sí. medio ambiente, el gobierno, sector privado, un proyecto ambicioso, pero falta más el principio. Y yo pensaba que Abel Martínez tenía en su agenda el Río Yaque del Norte, pero no estaba presente. Razones, no sé, yo respeto esa visión, pero el proyecto de Arroyo Gurabo, un proyecto ambicioso, repito, sostenible ambientalmente hablando, bien elaborado. Hay una ecologista ahí, yo creo que española ella, con una visión vasta sobre aspecto ambiental, pero sí, es un principio. Ojalá el sector público-privado concerten para ese proyecto Y eso desarrollarlo. ya que es solo un problema de Santiago, porque podemos descontaminar, como ha estado anunciando el gobierno, de que a través de el adesentamiento de este arroyo, pues la contaminación va a bajar, pero el río llega contaminado allá, a esa zona. Lo que pasa es que por una parte hay que comenzar, Fran, y yo pienso que Y no desde arriba. debió comenzar arriba, La Vega, Río Manabao, pero se comenzó aquí en Santiago y es lo importante, se dio el primer paso. Ojalá el sector privado apoye al presidente, porque es un proyecto ambicioso, extremadamente digno de admiración. ¿Qué se debería esperar del próximo alcalde de Santiago en materia medioambiental? De todo. Ulises, un hombre joven, yo creo que no tiene 60 Pero- años, de todo ambientalmente. No te digas, tú no eres cínico, ¿no? ¿Verdad que no? Tú En no lo eres cínico. absoluto. Entonces, En lo absoluto. Ulises y el otro no, ¿cuál? Víctor Fadul. Es que Víctor Fadur no ha hecho vida política para merecer esa alcaldía. ¿Cómo que no ha hecho vida política? No. Ah, que ya te está tendenciado. Sí, ya. Con varios periodos. No. Un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Mira, hay cosas que merecen proceso en tu vida. Yo tengo 20 años humildemente trabajando esto, el tema de medio ambiente, un proceso. Pero por encima de Winston hay gente que, como dice el profeta Juan, yo no cargo el bulto porque tienen más capacidad, más talento. Pero no aplica igual, Winston, porque en política no es por merecimiento. Pero hay distinto a lo profesional, Sí, pero- a tu carrera profesional. pero Porque hay- no se merecía Peña Gómez ser presidente. Sí, claro. Y nunca lo fue porque la política es coyuntura. Pero tenía un liderazgo ganado. Por supuesto, pero no opera así, no es por merecimiento. Todo a su favor, pero no fue No es presidente. por merecimiento. Bueno, pero tenía toda una trayectoria políticamente hablando. Entonces tú quieres decir que Víctor Fadul no tiene trayectoria. Le falta madurez. Inmaduro. Le falta más, no ponga palabra en mi boca, no ponga palabra, le falta, te admiro, eres joven, valiente, pero te falta más madurez, más tacto. Ese cabildo, Santiago tiene 11 municipios, 11, y ese municipio es transversal. Lo que tú hagas en esa alcaldía repercute en la provincia entera. Entonces, muchacho joven, de familia, de oligarquía, rancia, no sé qué va a buscar en Pero ese ¿por cabildo, qué rancia? porque en los cabildos Bueno. tú trabajas con el pueblo, te rozas con la clase media baja, usted lo sabe. Entonces este muchacho, Usted tiene que ser Winston, más ecuánime. Winston, Aquí a rancia. ¿Quién gana en Santiago Oeste? don Eddie Baez, Ajá. sí, ha hecho un trabajo, Sí, sí, ¿qué ha hecho Edivar? muchísimas obras, muchísimas obras. No, Winston.
No me metan para lo hondo que yo sé nadar, ya escúcheme. se ve con la decisión suya de apoyar a Ulises. No, de que, no. está Si tuviera médico Fadul, yo lo apoyaría. Yo soy PRMista, admiro el talento de ese muchacho, diputado. Ahora, él tiene bagaje para, en una ciudad como esta, decir, yo aspiro a la alcaldía de Santiago. Tiene bagaje, Oye, tiene espíritu. Winston, pero que nosotros tuvimos hasta hace un par de días Finlandia gobernada por una mujer de 33, 36 años. Sí, pero estamos en Dominicana. Aquí la política es más guerrida, más abierta, más pragmática. Pero es un muchacho que creció entre la política. Sí, ¿Usted pero sabe Víctor qué Fadul. porcentaje tenemos del voto joven aquí en este país? Sí, muy alto, muy alto. Muy alto. Pero él tiene que sentirse satisfecho de que va a competir con Ulises. Su edad lo hace desmerecedor. es verdad. Jamás. El talento se impone, pero no el tiempo de él. Capten, no el tiempo, le falta más madurez, más roce, más barrio. Muchacho, con cierta oligarquía, tiene que... Le dice que él es Popi. Totalmente. Pero Fadul lo sabe que Popi, es decir, va a ser un reto porque algún día va a entrar al cabildo. Ojalá él tenga la visión municipalista. Es diputado de barrios que no son tan popis, si usted mete en la zona sur ahí no son popis. Bueno, pero el background de él es clase media alta o clase alta, pues lo sabe eso. Pero Ulises tampoco es de un desbaratado. No, pero es un político de clase, mezclado con cierta, qué sé yo, cierta gleba, de una forma u otra, que le permite conocer la psique del dominicano, que usted lo sabe eso, de una forma u otra. Entonces, en Santiago Oeste no va la alianza, no importa que se unan Sí, todos. hay algunos partidos políticos que apoyan a Eddie, pero Eddie está posicionado políticamente hablando, un líder consagrado, sí. Se curtió en estos 4 años, aprendió política, se rozó con clase, entendió el lenguaje político, la visión de Estado. Pero ha estado sonando y no por bien, Eddie. Que estaba, perdón, ¿cómo? Ha estado sonando y no por bien. Eso se manipula, esa se campaña, manipulaba claro. Ustedes saben que Eddie, todo un político consagrado. O sea, que él ha tenido capacidad económica para manejarse, no con ayuda de diputados. Políticamente, No con ayuda de diputados. no, políticamente está bien posicionado don Eddie Báez. Sí, políticamente hablando. Ese es otro caso que tumba lo del merecimiento, porque Hipólito Martínez dice que el que merecía ser el primer alcalde de ahí era El él. que merecía, pero no mereció serlo, políticamente hablando. Y ahora, con este apoyo que va a recibir, Bueno. porque en ese momento se dividieron las fuerzas, Que se lance, pero ahora van todos juntos. que se lance mi colega y político, yo lo admiro, que se lance, vamos al voto político, vamos a la arena, a ver qué tiene más hojaldres. Pero es la Vamos a misma arena. situación de Santiago, la que le plantea a Lenis. No, es distinto. ¿Cómo que es distinto? No, entre Hipólito Martínez y Eddie Báez son muchachos de clase media baja que han surgido. Entre Fadul y Ulises, la diferencia es mucha. Políticamente, ¿quién ha tenido más incidencia? Claro. Hipólito, eso es indiscutible. No, es innegable. No lo puedes negar, Winston. Bueno, ¿Eh? tiene un liderazgo ganado. Yo no soy pesimista ni tampoco egoísta, no lo tiene, sin duda, ganado. Vamos a publicidad. Bueno. Ya volvemos. Winston. Y ya volvemos. Este es el café de Diario 55. Winston Vázquez está con nosotros, es ambientalista, es abogado, preside un movimiento Tiempo Verde. Con él conversamos en el café de Diario 55.
Minutos finales en esta conversación con Winston Vázquez, abogado ambientalista del movimiento Tiempo Verde, dando un recorrido así por la geografía nacional. ¿Cómo anda el tema del Diego de Ocampo? Mira, ahí está Sobesi. Sobesi tiene una política de conservacionismo abierta. Ahí habían 2 o 3 minas que fueron cerradas. Se mantiene estable, es una zona de amortiguamiento, de impacto ambiental, pero sí, esa zona tiene un equilibrio. Hace 5 años atrás habían empresarios que esa zona nada más faltó llevársela piedra por piedra. Nuestros amigos, caramba, ¿por qué mencionarlo? Ecosisa estaban ahí, ustedes saben, hubo una sentencia y por lo menos esa zona se conserva hasta ahora, es lo que yo puedo contactar. Y Sí. el tema de las construcciones ahí en toda la cordillera septentrional, que parecía que eso le estaba regulado o limitado, pero ahora hay todo un boom de construcciones por ahí. Estuve hace un poco tiempo dando la vuelta por allá, entrando por... Acagua, esos sitios. Bueno, salí por Jacagua, pero entré por Camino de Puerto Plata, ¿cómo se llama antes de Inver? Altamira. Altamira, perdón. Andando por Altamira y Oh, ya. por ahí hay construcciones de todos los niveles. Ha faltado una política de observación ahí, de impacto ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente parece que se ha dormido, hay cierta complicidad. Es una zona que la gente la busca por la tranquilidad y la calma, pero sí yo pienso que mano dura en esa zona para limitar construcciones. Porque se supone que es una zona de alto riesgo. De impacto ambiental, de amortiguamiento es la palabra, pero yo pienso que... Con fallas tectónicas también. El tema de hecho, sísmico. Sí. Ojalá medio ambiente tenga más carácter en esa zona, porque se necesita. De verdad que Pero incluso la zona esta que fue construida por este gobierno, que da con la parte por donde lanzaron a las Mirabal, esa carretera que comunica con Guazumal sí, desde sí, la cumbre, sí. fue asfaltada, acondicionada no. y ya presenta agrietamiento Sí. precisamente por la zona donde está, que Sí, es una zona la de- falla sísmica que existe. La falla sísmica. Sí, es cierto eso. Entonces nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer tu impresión sobre el tema del desvío del río Dajabón, río Masacre, Wow. en la frontera, y bueno, parece que ya el gobierno dominicano ha dispuesto del canal de la Vigía, reactivarlo. ¿Cuál es la impresión que te... Mira, políticamente hablando, el presidente se manejó con una diplomacia única. Detrás de él había muchos asesores. El país dominicano, esa cultura trujillesca, decía, un Trujillo vivo. Yo decía, ¿qué se plantea? ¿Matarse del 37? No, con diplomacia pura el presidente manejó el tema. Es un tema hídrico que todavía subsiste, impacto. En Haití no hay capa boscosa. ¿Qué busca Haití? Agua, a como de lugar. Entonces es un tema de Estado que se maneje política y diplomáticamente con criterio de Estado actual. para minería, ¿cómo se dice esa agua? No sé decirte, no sé, agricultura, minería, el impacto es notorio. Entonces el haitiano, no sé quién está detrás de ese proyecto, porque por sí solo Haití no tiene los recursos para ese proyecto hacerlo. ¿Y qué se consiguió? Porque eso no se ha parado. La frontera la cerraron obligado, Claro. la fuerza la abrieron, la Claro. frontera. Está abierta la fuerza, Claro. pero el proyecto ha seguido. Pero se manejó, señores, en asunto de Estado. Haití es Haití, República Dominicana es República Pero ¿y Dominicana. cuál es la solución? Porque el problema del desvío del agua no se ha solucionado. La frontera se volvió a abrir, pero el desvío del agua, que fue el problema, El detonante. sigue Claro, estando ahí. el tema está abierto y un asunto de Estado. Yo pienso que a nivel de Cancillería de Estado, entre ambos embajadores, hay que sentarse. Pues entonces le doblaron el pulso al gobierno dominicano. No lo ve así, un asunto de Estado. Los Estados nunca pierden porque la diplomacia siempre aflora. ¿Y quién perdió? No, ni ellos ni nosotros. Un asunto, no. Y todos esos empresarios ahí que se cayeron y están en la quiebra. Eso fue momentáneo. Momentáneo. Y claro, la frontera está abierta, política y jurídicamente hablando, que tú lo sabes. Entonces- el tema todavía está abierto, políticamente hablando. Pero es que se ve como un fracaso No. de que las medidas tomadas por el gobierno dominicano no sirvieron para sanar
lo que se estaba buscando, que era el desvío del río. Se mostró que somos nosotros un Estado organizado. El tema está abierto diplomáticamente hablando. Lo que se demostró es que los haitianos hicieron lo que quisieron, No, lo que le dio la voluntad. No lo con el veas, desvío no lo del río. veas así porque no hubo una invasión de ellos hacia nosotros. Tocaron ciertos acuíferos, ciertas áreas sensibles, pero todavía se mantiene el tema abierto, democráticamente Nosotros hablando. fuimos con cubierto y nos salió sopa. No, no diga eso, es un asunto de Estado. La diplomacia actual, moderna, siglo XXI, es vamos a sentarnos a dirimir temas jurídica y diplomáticamente hablando. Pero que la pregunta es, estas determinaciones que se tomaron, que afectaron gran parte del comercio y del empresariado de la República Dominicana, ¿para qué sirvieron? Fueron medidas del momento. ¿Pero que para qué sirvieron? No, para mostrarle que políticamente hablando somos un país organizado, un Estado organizado. Para eso había que cerrar la frontera. No, fueron medidas de un Estado organizado, y discúlpenme. Pero no había con quién negociar según el gobierno dominicano. Bueno, pero No había Estado. se intentó, y entre ambas embajadas, ambos cancilleres todavía el tema sigue abierto, y discúlpenme, asunto de Estado y diplomacia pura. Y discúlpenme, no me mire así. No. No me mire así. ¿Cómo que no? Porque el tráfico continuó por otro lado. Sí, pero somos Cerrar- dos países y dos naciones. Sí. El tema hay que sentarse diplomáticamente hablando. Miren México con los americanos, el tema fronterizo. Siguieron llegando los haitianos a República Dominicana. Eso es normal, la migración son normales. Mira entre Siria y El los comercio judíos, se siguió de forma clandestina. pero hay un comercio abierto, binacional, los lunes y los martes y los viernes. ¿Y qué tiempo duró cerrado? No importa, pero la apertura, la frontera está abierta. Muy bien, gracias Winston. Dios Gracias mío. por acompañarnos en esta mañana del Café de Diario 55. Winston Vázquez, abogado ambientalista, preside el movimiento Tiempo Verde. A ustedes gracias por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman la mañana del 55, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos juntamos una vez más. Hoy hubo algunos inconvenientes técnicos desde la iglesia, por eso no transmitimos la misa en el día de hoy. Disculpa a toda esa legión, a los feligreses que cada mañana pues sintonizan este canal esperando la misa. Será hasta mañana.